Mi suegra me regaló un mueble viejo para humillarme, pero entregó la herencia robada. Mi suegra me regaló un escritorio antiguo diciendo que era basura estorbosa. No sabía que dentro de esa madera podrida estaba el documento que destruiría su plan de dejar a mi esposo en la calle. Todo empezó hace 3 meses cuando mi esposo Marcos y yo decidimos mudarnos a una casa más pequeña para ahorrar dinero. Mi suegra, doña Beatriz, siempre nos miró por encima del hombro porque yo no vengo de una familia con linaje o dinero. Ella siempre ha tenido un favorito, su hijo menor Julián. Julián es el típico niño consentido que a sus 30 años no ha trabajado un solo día y se ha gastado la fortuna familiar en apuestas y viajes de lujo. Cuando el padre de Marcos falleció hace 2 años, Beatriz nos dijo que no había testamento y que por ley ella administraría todo. Marcos, siendo un hombre noble, aceptó sin rechistar, pero yo siempre sentí que algo olía mal en esa casa. Un domingo por la tarde, Beatriz apareció en nuestra puerta con una camioneta de mudanzas. Dijo que estaba limpiando el ático de la mansión y que tenía un escritorio de roble francés que estaba ocupando espacio. Me lo entregó con una sonrisa burlona diciendo que como yo me dedicaba a arreglar chatarra, quizás podría convertir esa basura en algo decente para nuestra humilde sala. Yo soy restauradora de muebles antiguos de profesión, así que vi el potencial de la pieza de inmediato. Era un escritorio del siglo XIX, descuidado, lleno de moho y con las patas tambaleantes. Marcos me sugirió tirarlo, pero algo en el peso del mueble me decía que no era solo madera vieja. Pasé semanas trabajando en él. Una noche, mientras limpiaba los rieles internos de los cajones secretos, noté que la profundidad del mueble no coincidía con el espacio exterior. Había un compartimento oculto que se activaba con un mecanismo de presión que Beatriz seguramente nunca encontró. Al presionarlo, una pequeña tabla se deslizó y cayó un sobrelacrado con el sello personal de mi suegro. Mi corazón latía a 1000 por hora. Llamé a Marcos y abrimos el sobre juntos. Era el testamento original, debidamente notariado y con una cláusula muy específica. Mi suegro sabía que Julián era un desastre y que Beatriz lo solapaba en todo. El documento estipulaba que la mansión y el 60% de las acciones de la empresa familiar pasaban directamente a Marcos, con la única condición de que no podía vender la propiedad en 10 años. El resto era para Beatriz, pero Julián no recibía ni un centavo. Lo más impactante fue una nota escrita a mano por mi suegro que decía que Beatriz ya había intentado destruir borradores anteriores del testamento. Al día siguiente, Beatriz llegó a mi taller histérica. Se veía pálida y desencajada. Dijo que se había equivocado, que ese escritorio era una reliquia sentimental de su abuela y que necesitaba recuperarlo de inmediato. Incluso me ofreció $5000 por él, una cifra absurda para lo que ella llamaba basura días antes. En ese momento supe que ella finalmente recordó dónde mi suegro solía esconder sus documentos más importantes y se dio cuenta del error monumental que cometió al regalármelo. Mantuve la calma y grabé toda la conversación con mi celular oculto. Ella pasó de los ruegos a las amenazas, gritando que yo era una cazafortunas y que no tenía derecho a quedarse con nada de lo que pertenecía a su hijo Julián. Confesó entre gritos que ella misma había escondido ese papel esperando que el tiempo lo pudriera o que alguien lo tirara al fuego. Fue la prueba definitiva que necesitábamos. El proceso legal fue rápido. Cuando presentamos el testamento original y la grabación de su confesión, sus abogados se retiraron de inmediato. Beatriz tuvo que entregar las llaves de la empresa y mudarse a un departamento pequeño que mi suegro le dejó por cortesía, mientras que Julián tuvo que buscar su primer empleo como guardia de seguridad porque nadie en el círculo social de su madre quiso ayudarlo tras el escándalo. Hoy vivo mi mejor vida con paz total, mientras ellos cargan con sus decisiones. Sígueme para más historias de justicia familiar y dime qué habrías hecho tú en mi lugar.